Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 30. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. Nos permite tener esta conexión mágica y espiritual que tenemos todas las mañanas. De verdad que sí. Quiero darle las gracias por el apoyo, por la sintonía. Quiero darles las gracias por los mensajes que me han venido enviando como consecuencia de la solicitud que ayer les hice de que me envíen dónde viven y si sus consejos comunales están vigentes o están vencidos. Bueno, he recibido bastantes mensajes, síganmelos enviando. Quiero agradecerle a las personas de la avenida Lucio Oquendo, subiendo por la banda Ciudadana. Tuvimos una asamblea de ciudadanos extraordinaria ayer en la tarde-noche, por supuesto con Javier Tarazona. Nos acompañó el concejal Gerardo Rincón, el exrector de la UNED, José Vicente Sánchez Fran, y de verdad que estamos altamente agradecidos por la participación. Se trata es de organizarnos, se trata es de tener claro que el modelo comunal es un modelo comunista, tal cual como lo demuestro en todas las asambleas por las que estamos transitando. Quiero agradecerle también a todos los ciudadanos de la villa de San Cristóbal. Hicimos una siguiente sesión después que salimos de el sector de la banda ciudadana, de la antigua banda ciudadana. Nos fuimos a Villa de San Cristóbal, donde se realizó una extraordinaria asamblea de ciudadanos, y de verdad que felicito el interés, felicito la alta participación en todas las asambleas de ciudadanos, y es así como tiene que ser, definitivamente. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa con con una reflexión más o menos de carácter histórica, porque se están cumpliendo 50 años de la invasión de Machurucuto. La invasión de Machurucuto es la invasión planificada en Cuba por Fidel Castro y algunos guerrilleros venezolanos, y eso es lo que se denominó la primera invasión de Cuba a Venezuela. Esa invasión de Machurucuto fue repelida por la fuerza militar venezolana, por el Real Ejército Libertador venezolano, que impidió que la invasión de Castro sobre Venezuela con guerrilleros venezolanos tuviese alguna posibilidad de éxito. Desde ese tiempo, y quiero decirles que ruedan comentarios, por ejemplo, históricos, de Fidel Castro tratando de convencer a Betancur de incorporarse a la égida antiimperialista. Y fue aquella famosa célebre frase de Betancur, dijo: cuando Venezuela necesitó héroes, los parió, no los buscó en otro país. Bueno, Fidel Castro entonces siempre tuvo a Venezuela como un objetivo de carácter político. Después de la invasión de Machurucuto, vinieron otras de menor escala, hasta que Fidel Castro empezó a financiar la guerrilla en Venezuela y empezó a hacer los lobbies, vale decir, lobbies internacionales, etcétera, y la influencia directa sobre la guerrilla en Venezuela, guerrilla urbana y rural. El brazo legal de la guerrilla era el Partido Comunista y otros grupos como Tercer Camino, etcétera, alzados en armas. El ejército de aquel tiempo combatía esa guerrilla armada. Después, Fidel Castro siguió, y fíjese, Fidel Castro envió guerrilla a todas partes de Latinoamérica, hasta en Uganda
tuvo Cuba ejército. Por allá en África se dedicaron al contrabando de marfil, porque Cuba ha vivido el contrabando de forma permanente. Y entonces Fidel Castro siempre con el objetivo sobre Venezuela. La gente iba a hacer curso a Cuba, se iban por la ruta de México a Cuba desde Venezuela, a hacer los cursos. Y allá muchísimos venezolanos, bueno, tampoco es que muchísimos de izquierda fueron a hacer cursos de guerra de guerrillas, de organización, de agitación, de activismo, fueron a hacerlo a Cuba. Es de ahí desde donde sale, por cierto, las fotos de Nicolás Maduro en las clases en Cuba de instrucción. Y es precisamente por eso que se dice que sobre Nicolás Maduro tenían los Castro y sobre una importante también cantidad de gente de extrema izquierda que fueron a Cuba en un aprendizaje directo con los Castro, es que entonces, como ellos han venido teniendo monitoreado el movimiento político en Venezuela, incluso desde José Vicente Rangel. De tal manera entonces que de esa manera se infiltró el comunismo en la Fuerza Armada, captando hombres, los fueron captando, así cayó Arias Cárdenas, Chávez, etcétera, y todos los que estuvieron en el movimiento bolivariano MBR 200. Una vez captados, entonces empezaron el tema de planificar un golpe de Estado, que fue el que trataron de darle a Carlos Andrés Pérez. Así como la invasión de Machurucuto era una invasión armada, se fueron esta vez por la vía de filtrar la Fuerza Armada Nacional, efectivamente lo hicieron, después que tenían adentro las fichas, estas se alzaron contra la democracia, y si hubiesen ganado ese golpe militar, las cosas hubieran sido mucho más violentas. Vale decir, desde el punto de vista de ejecuciones, etcétera, porque iban a inmolar precisamente lo que fue el asalto del cuartel Moncada por parte de Fidel en Cuba. Como fracasó, esta gente se fue todos los golpistas, las 3/4 partes de la Fuerza Armada, los oficiales de más alto rango fueron los primeros que cayeron presos y estuvieron en una situación privilegiada, por cierto, en las cárceles. Privilegiada porque iban novias, amantes, esposas, de todo. No es como el caso de los estudiantes del SEBIN hoy, no, que están por allá en el sótano, en el sótano número 8. No, estos estaban privilegiados. Bueno, posteriormente sigue el plan. El plan siguió, que era tomar el poder, se van por la vía electoral, ganan por la vía electoral, y es cuando viene nuevamente Fidel Castro a Venezuela y empieza un proceso entonces de desarticular y desestructurar esa Fuerza Armada conocida como una Fuerza Armada apolítica, cuya función fundamental era respaldar y defender la Constitución, incluso del presidente que se corriera de su cumplimiento. 50 años después, tenemos que decir, y 18 años que lleva esta revolución, lleva el proceso de cumplir el propósito político, de quedar definitivamente como un anexo de Cuba por la vía de una cosa que llaman el ser neocolonial. Vale decir, Venezuela y el gobierno de Venezuela está controlado por comisarios políticos cubanos en la implantación del modelo revolucionario. Y es exactamente lo que nos sucede hoy. Todo lo que está en el Estado comunal, en las 5 leyes del Estado comunal que pretenden constitucionalizar, si se llega a dar la Asamblea Nacional Constituyente, es buena parte lo que está escrito en esas leyes y buena parte la estrategia de lo que hizo Cuba con su constitución para ilegalizar los partidos,
para acabar con la propiedad privada, para declarar el Estado como un Estado socialista, y todo lo que esté en contra del socialismo pues es ilegal. Entonces nosotros pudiéramos decir que así como la invasión de Machurucuto hace 50 años contó con venezolanos que estaban aliados con los cubanos para invadir Venezuela, así como el ejército realista de Boves contó con venezolanos al servicio del ejército español comandados por Boves venezolanos, así existen hoy venezolanos que, como en el tiempo de los españoles, de los realistas, y como en el tiempo de la invasión de los cubanos, Machurucuto contó con venezolanos, hoy existen venezolanos que están del lado del favorecimiento de ese ejercicio del socialismo internacional, a donde fronteras no existen entre Cuba y Venezuela. Por eso es que entonces los temas del nacionalismo también se acabaron. Y entonces estamos en presencia de una situación donde 50 años después de la invasión de Machurucuto podemos decir Cuba tiene más de un pie en Venezuela. Hace como 2 semanas le comenté que Cuba tenía un severo problema económico, había dejado de exportar petróleo y había dejado de exportar gasolina, y les comentaba que Cuba no produce petróleo ni produce gasolina, estaba reexportando la exportación que Venezuela le enviaba. Para que ustedes vean en ese solo hecho cómo están los niveles de entrega del gobierno de Venezuela a los intereses de Cuba, que al parecer son superiores a los intereses de esta Venezuela. Yo lo que aspiro es poder cantar y poder decir este año que la estrategia de la invasión cubana, 50 años después de la invasión de Machurucuto, también fracasó, y recuperar la Venezuela a manos de los venezolanos con sentimiento total y absolutamente nacional y nacionalista. Bueno, mañana se va a realizar la reunión de la Organización de Estados Americanos. Esa reunión va a contar con 2 propuestas, donde existen puntos de encuentro y donde existe disenso. El primer proyecto, un proyecto de resolución que puede ser propuesto mañana durante esa sesión, es promovido por Antigua y Barbuda, un aliado permanente del régimen de Nicolás Maduro. Y el segundo es propuesto por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. Aunque parezca sorprendente, hay semejanzas entre ambos textos y es importante por lo menos revisar dónde están las aproximaciones que a nosotros los venezolanos nos interesa, nos favorece. Entonces, los puntos de encuentro entre los proyectos de resolución que han sido publicados allá en la OEA contienen primero el rechazo a la violencia, un reconocimiento a la existencia de una crisis humanitaria. En consecuencia, los 2 documentos manifiestan una profunda preocupación por la situación, solicitan el cese a la violencia, que se facilite la entrada de ayuda humanitaria bajo la coordinación de organismos internacionales. Lo recapitulamos porque esto me parece altamente interesante. Las 2 propuestas de resolución coinciden en el rechazo a la violencia, en el reconocimiento de la crisis humanitaria. Los 2 documentos manifiestan una preocupación por la situación, solicitan el cese a la violencia y se facilite el ingreso de la ayuda humanitaria bajo la coordinación de organismos internacionales.
La propuesta de Antigua y Barbuda, igual que la de Perú y otros países, hacen un llamado al gobierno de Venezuela para que cancele la convocatoria a realizar una constituyente. Esto me parece altamente importante. La Organización de Estados Americanos en estas dos propuestas de estos dos bloques de países contienen esa aproximación o ese acuerdo o esa coincidencia en hacer también un llamado al gobierno nacional para que cancele la convocatoria de la constituyente. Solicitan el respeto al Estado de Derecho, el funcionamiento normal del gobierno como de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la definición de un calendario electoral. Ambos textos manifiestan la disposición de establecer un grupo de países o personalidades que puedan facilitar y puedan mediar en un nuevo proceso de diálogo. Si efectivamente la propuesta de Antigua y Barbuda es confirmada y secundada por el grupo de países en la OEA, pudiéramos estar hablando de un trascendental rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, tal cual como lo está escuchando. ¿Por qué? Porque Maduro no reconoce la crisis humanitaria, sigue insistiendo en la convocatoria constituyente, lo que agravaría, por supuesto, más la crisis que actualmente tiene. Nicolás Maduro niega la existencia de presos políticos, ha negado aceptar que se defina un calendario electoral, que se incluyan fechas, plazos para las elecciones regionales, municipales y presidenciales. De tal manera que si mañana en la Organización de Estados Americanos los países pudiesen, por ejemplo, decir, bueno, vamos a hablar, vamos a aprobar una resolución conjunta o fusionada de los dos bloques en lo que les acabo de mencionar, para la sociedad sería extraordinario. Extraordinario sería porque sería la unanimidad prácticamente de la Organización de Estados Americanos diciendo pare el revocatorio, iba a decir yo, pare la convocatoria de la Asamblea Constituyente, defina cronograma electoral, abra las puertas del canal humanitario, libere presos políticos, sería extraordinario. Definitivamente sería extraordinario. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos de disenso? Bueno, los puntos de disenso es que Antigua y Barbuda declara que se han realizado declaraciones sobre Venezuela sin la autorización del Consejo Permanente de la OEA. El texto prevé que solo el Consejo está autorizado a hacer declaraciones. Esta es una clara condena, por supuesto, a la gestión de Almagro. Una clara condena a las declaraciones que Almagro ha venido señalando. Ese es un disenso fundamental entre las dos propuestas. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios? Si efectivamente acuden 33 países a la reunión mañana, cualquier proyecto de resolución deberá tener el respaldo de 22 estados, teniendo en cuenta el principio de que ningún grupo pareciera contar con ese número de países para aprobar el proyecto de resolución. Vale decir, no se pueden votar por separado porque hay un disenso que separa los puntos de acuerdo. Por eso estoy señalando que lo ideal sería decir, vamos a hacer una resolución sobre lo que tenemos acuerdo y sobre lo que no tenemos acuerdo, pues no lo votamos. Esa debería ser la propuesta. Porque otro escenario es que un grupo de países pueda tener 12 votos y empieza el tema del jaleo. Ideal sería, como se los estoy planteando,
para no entrar en cómo pudieran ser las votaciones, lo ideal sería, si existen dos documentos y en esos dos documentos hay coincidencias y hay disensos, que se aprueben las coincidencias y se dejen por fuera los disensos. Eso es lo que yo haría si estuviera en la Organización de Estados Americanos mañana. Bueno, ya sabe entonces, la Organización de Estados Americanos puede pedir a Nicolás Maduro, casi que por unanimidad, que pare la convocatoria constituyente y convoque elecciones de gobernadores regionales y presente calendario electoral nacional también para presidente de la República. Liberación de presos políticos, ayuda humanitaria y lo que les he comentado. Bueno, sigue ampliándose la franja de separación entre el madurismo y el chavismo. Y esto es altamente importante porque la constitución o un proceso constituyente tiene que ser un punto de reunificación del país y no tiene que ser exactamente el punto a donde se impone una constitución en contra de el 90% de los venezolanos. De ahí el por qué la presión de la calle es indispensable, la presión social es indispensable, porque es lo que va a generar la fractura en el oficialismo. Una de las cosas importantes es el caso de la fiscal Luis Ortega Díaz como un elemento que genera una grieta importante en el muro del gobierno. Porque no solamente es la fiscal que declara, sino además que lo hace en nombre del chavismo para decir que no está de acuerdo con que Maduro acabe con la intención y promoción que hizo Chávez de la actual constitución. Uno de los peligros ciertos que tiene el gobierno es precisamente la fiscal. La fiscal es el riesgo más grande que tiene el gobierno. Es lo que puede generar la implosión y por supuesto es la mejor oportunidad de la oposición. Yo hoy, por cierto, voy a ir a la fiscalía a denunciar a Nicolás Maduro por usurpación de funciones al abrogarse él la capacidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sustituyendo la voluntad popular o considerando que él la tiene en su convocatoria. Hoy voy a ir entonces también a denunciar en la Fiscalía a Nicolás Maduro como usurpador de la soberanía popular. Y la fiscal que vaya haciendo con estas denuncias lo que tiene que hacer, pero que no sea por falta de denuncia que no lo hace. Y debe ser así. Y a ese proceso debe sumarse todos los tachirenses para dar un paso adelante, para que nuestra acción enmarcada dentro de los cánones de la Constitución que permite que un ciudadano pueda denunciar al presidente, lo haga como yo lo voy a hacer hoy. Estamos entonces en el marco de una situación muy difícil, pero de donde quiero también decirles lo siguiente. No estamos viviendo una crisis, estamos viviendo es el modelo. Estamos viviendo es el modelo. El modelo que nos quieren imponer es este. Quiero por demás señalar que la crisis no la generó la Constitución. Este modelo lo generó las decisiones que el gobierno fue tomando para traernos a vivir en el modelo de la pobreza. De tal manera que lo que para nosotros es crisis no lo generó la Constitución, lo genera el incumplimiento de la Constitución. Precisamente por ello es que
desde el lado del chavismo, hay sectores que dicen que son las decisiones equivocadas en materia, en materia económica, por un lado, porque se alejan de la Constitución, y por otro, por seguir la copia al carbón de un modelo que fracasó amplia, pero ampliamente, como es el caso marxista en Cuba. Nosotros no tenemos la necesidad de estar repitiendo esta circunstancia, y no tenemos necesidad de estar repitiendo esta circunstancia porque el fracaso está, está claro, pues el fracaso del marxismo quedó determinado, pues, eso en todas partes del mundo, a excepción de Cuba y Maduro son los únicos que no quieren entender que eso es así. Eso ya fracasó, seguirá fracasando. Lamentablemente estamos en una situación muy difícil de crisis humanitaria, de crisis de alimentos, que va cada día profundizando esa, esa brecha social que el gobierno no es capaz de detener. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígueme en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Este es un pensamiento de Pablo Picasso. Nos hablamos mañana, con el inmenso favor de Dios. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Los quiero mucho. Nos encontramos mañana. Muchas gracias.